Sean todos y todas bienvenidos. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes para dar continuidad a las cápsulas que hemos estado desarrollando. En esta ocasión abordaremos nuevos contenidos que nos permitirán ampliar nuestros conocimientos y reflexionar sobre temas importantes. Cápsula 3: Teoría de la Constitución. Sin más preámbulos, damos inicio a esta presentación. Objetivo. El estudiante analizará las aportaciones de Ignacio Burgoa Orihuela, Felipe Tenaz Ramírez y Daniel Moreno Díaz al derecho constitucional, identificando sus principales planteamientos sobre la Constitución y el orden jurídico, para fortalecer la comprensión de la teoría constitucional. El estudiante podrá estudiar el pensamiento jurídico de Ignacio Burgoa Orihuela, Felipe Tena Ramírez y Daniel Moreno Díaz, reconociendo las contribuciones que realizaron al desarrollo del derecho constitucional en México. Mediante el análisis de sus postulados, comprenderá la importancia de la Constitución como norma fundamental, así como su impacto en la organización del Estado, la protección de los derechos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ignacio Burgoa Orihuela. Ignacio Burgoa Orihuela y su legado constitucional. Ignacio Burgoa Orihuela fue uno de los juristas mexicanos más influyentes en el estudio, del derecho constitucional y del juicio de amparo. Sus obras se convirtieron en una referencia para comprender la Constitución y la protección de los estudios fundamentales en México. Su pensamiento se caracteriza por explicar el derecho constitucional desde una perspectiva jurídica, destacando que la Constitución es la norma suprema que da origen y validez a todo el orden jurídico nacional. Uruguay consideraba que el respeto a la Constitución era indispensable para garantizar el Estado de Derecho y evitar que las autoridades ejercieran el poder de manera arbitraria o fuera de los límites legales. Las aportaciones de este autor continúan siendo estudiadas por su claridad al explicar conceptos fundamentales relacionados con la organización del Estado, los derechos humanos y los medios de control constitucional. La concepción constitucional de Ignacio Burgoa. Para Ignacio Burgoa, la Constitución es el ordenamiento jurídico fundamental que establece la organización del Estado, la distribución de competencias entre los órganos del poder público y el reconocimiento de los derechos de las personas. En su obra destacó que la supremacía constitucional implica que ninguna autoridad puede actuar por encima de la Constitución, ya que todas las leyes y actos de gobierno deben ajustarse a los principios y disposiciones. También otorgó gran importancia al principio de la legalidad, señalando que toda que toda actuación de las autoridades deben estar previamente fundada y motivada conforme a las normas constitucionales y legales aplicables. Esta visión fortalece la idea de que la Constitución representa el principal límite al ejercicio del poder público y constituye la base para la protección de los derechos fundamentales. Aportaciones de Burgoa al derecho constitucional mexicano. Una de las mayores contribuciones de Ignacio Burgoa fue en el estudio sistemático del juicio de amparo como medio de defensa para proteger los derechos reconocidos por la Constitución frente a actos de autoridad que los vulneren. Sus investigaciones permitieron explicar la relación entre la Constitución, la legalidad y los mecanismos de control constitucional, resaltando la importancia de preservar el equilibrio entre el poder del Estado y las libertades de las personas. La influencia de las obras se refleja en la formación de generaciones de juristas, debido a que el desarrollo explicaciones claras sobre los conceptos como la soberanía, poder constituyente, garantías constitucionales
La supremacía de la Constitución. En la actualidad, el pensamiento de Ignacio Burgoa sigue siendo un referente en el estudio del derecho constitucional mexicano, especialmente para comprender la función protectora de la Constitución y la relevancia del control constitucional dentro del Estado de Derecho. 1.7 Felipe Tena Ramírez. Felipe Tena Ramírez y su contribución al derecho constitucional. Felipe Tena Ramírez fue uno de los constitucionalistas mexicanos más importantes del siglo XX. Su obra ha servido como base para el estudio de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y del derecho constitucional en México. Su enfoque se centró en explicar la Constitución como la norma fundamental del Estado, encargada de establecer la organización de los poderes públicos, sus competencias y los derechos de las personas. Tena Ramírez consideraba que la Constitución es el fundamento de todo sistema jurídico, ya que ninguna ley o acto de autoridad puede contradecir sus principios y disposiciones. Sus aportaciones continúan siendo un referente en la enseñanza del derecho constitucional, por la claridad con la que se desarrolló conceptos esenciales como la supremacía constitucional, el poder constituyente y la división de poderes. La visión constitucional de Felipe Tena Ramírez. Para Felipe Tena Ramírez, la Constitución representa la expresión jurídica de la voluntad soberana del pueblo, mediante la cual se establece la estructura política y jurídica del Estado. Uno de los aspectos centrales de su pensamiento fue el estudio del poder constituyente, distinguiendo entre el poder originario, encargado de crear una constitución, y el poder reformado, responsable de modificarla conforme a los procedimientos establecidos. También destacó la importancia de los principios de la supremacía constitucional, señalando que todas las autoridades están obligadas a respetar la Constitución y ejercer sus funciones dentro de los límites que ésta establece. Esta concepción fortalece el Estado de Derecho al garantizar que el ejercicio del poder público se encuentre sujeto al marco constitucional y a los principios de la legalidad. Relevancia de su pensamiento en el constitucionalismo mexicano. Las obras de Felipe Tena Ramírez permitieron consolidar el estudio científico del derecho constitucional en México, ofreciendo una explicación sistemática sobre el funcionamiento de las instituciones previstas en la Constitución. Sus análisis de la organización del Estado facilitó la comprensión de temas como la división de poderes, el federalismo, la soberanía nacional y los procedimientos de reforma constitucional. Además, resaltó que la Constitución debe interpretarse como un instrumento destinado a preservar el equilibrio entre los ejercicios del poder y la protección de los derechos fundamentales, evitando actos arbitrarios por parte de las autoridades. En la actualidad, el pensamiento de Felipe Tena Ramírez sigue siendo una referencia obligada para comprender la evolución del constitucionalismo mexicano y de la importancia de la Constitución como base del orden jurídico nacional. 1.8 Daniel Moreno Díaz. Daniel Moreno Díaz y su aportación al derecho constitucional. Daniel Moreno Díaz fue un jurista mexicano dedicado al estudio del derecho constitucional y de la evolución histórica de las instituciones políticas del Estado. Sus aportaciones se enfocaron en explicar la importancia de la Constitución como base de la organización jurídica y política. Su pensamiento destacó la necesidad de analizar la Constitución desde una perspectiva amplia, considerando no solo sus normas escritas, sino también los antecedentes históricos, sociales y políticos que influyen en su relación y aplicación. Para Moreno Díaz, el estudio constitucional permite comprender cómo se estructura el Estado, cómo se distribuye el poder público y cuáles son los principios que garantizan la estabilidad del orden jurídico. 1.8 Daniel Moreno Díaz. La edición constitucional de Daniel Moreno Díaz. Daniel Moreno Díaz resaltó que el derecho constitucional tiene como objeto principal el estudiar la Constitución, los órganos del Estado y las relaciones que existen entre el poder público y la sociedad. Su enfoque permitió comprender que la institución
que la Constitución funciona como un instrumento de organización estatal, estableciendo límites al ejercicio del poder y reconociendo los principios esenciales sobre la protección de los derechos fundamentales. Las aportaciones de este autor conforman parte del desarrollo del pensamiento constitucional mexicano, al contribuir al análisis de la estructura del Estado, la importancia de la legalidad y el papel de la Constitución como su norma suprema. Esto ha sido todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente y espero que esta información les sea de mucha ayuda.